Domingo 26 de noviembre de 2023. Tema: cuidado que se debe tener con las cosas consagradas. Lección: Números capítulo 4, versículos 7 al 12. Texto: Isaías capítulo 52, versículo 11. Comentario: el tema del cuidado que se debe tener con las cosas consagradas es de gran importancia en la Biblia. A lo largo de las Escrituras, se enfatiza la reverencia y el respeto que se deben mostrar hacia las cosas dedicadas a Dios. Aquí hay un breve comentario sobre el tema. En la Biblia, encontramos numerosas instrucciones y relatos que destacan la importancia de tratar con reverencia las cosas consagradas. Dios es santo y merece que se le dé el máximo respeto y honor en todo momento. Cuando algo es consagrado para su servicio, se vuelve sagrado y no debe ser profanado o mal utilizado. El cuidado que se debe tener con las cosas consagradas se muestra en situaciones como el tabernáculo y el templo, donde cada utensilio y objeto utilizado en el servicio sagrado era considerado santo y debía ser tratado con sumo respeto. Cualquier negligencia o irrespeto hacia estas cosas sagradas tenía consecuencias graves. El libro de Levítico establece leyes específicas sobre el manejo adecuado de las ofrendas y los objetos dedicados a Dios. Por ejemplo, se prohibía el uso incorrecto de los utensilios del tabernáculo y se prescribían rituales de purificación para aquellos que tuvieran contacto con las cosas consagradas. El cuidado que se debe tener con las cosas consagradas es un recordatorio de la santidad de Dios y la necesidad de reverenciar y honrar lo que le pertenece. Este tema nos llama a ser responsables y conscientes de nuestras acciones en relación con las cosas sagradas y a tratarlas con el respeto y la reverencia que merecen. Referencias. 1. El trágico incidente de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, que ofrecieron fuego profano delante de Dios y murieron como resultado, nos enseña la importancia de obedecer las instrucciones de Dios y mostrar reverencia hacia las cosas sagradas. Levítico 10:1 y 2. 2. Los levitas deben cubrir los objetos sagrados del tabernáculo con una cubierta antes de que sean transportados. Es una muestra de cómo Dios ordena la protección y cuidado de las cosas consagradas. Números 4:15. 3. Durante el traslado del arca del pacto, Usa extendió su mano para sostenerla y Dios lo hirió al instante porque no mostró reverencia hacia el objeto sagrado. Es un recordatorio de que debemos tratar con cuidado y respeto las cosas consagradas. Segunda de Samuel 6:6 y 7. 4. Dios establece que los sacerdotes levitas deben llevar la responsabilidad de cuidar las cosas sagradas en el tabernáculo. Es un recordatorio de la importancia de asignar a personas responsables y consagradas para el cuidado adecuado de las cosas dedicadas a Dios. Números 18:1 al 5. 5. Se instruye a los sacerdotes a ser santos y tratar las cosas santas con reverencia. Nos enseña que el cuidado de las cosas consagradas va de la mano con la santidad personal y el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Levítico 22:2 y 3. 6. Mostrar gratitud y reverencia a Dios, ya que Él es un fuego consumidor. Es un recordatorio de que debemos cuidar y respetar las cosas consagradas porque están conectadas a la santidad de Dios. Hebreos 12:28 y 29. 7. El apóstol Pablo instruye a Timoteo a guardar todas las cosas sin prejuicio, es decir, sin favoritismos o descuidos. Nos muestra que el cuidado de las cosas consagradas debe ser imparcial y atento en todo momento. 1 Timoteo 5:21. 8. Las instrucciones para el pectoral del sumo sacerdote, que incluía las piedras preciosas con los nombres de las tribus de Israel. Esto muestra la importancia de cuidar y preservar las representaciones simbólicas de la comunión y el pacto con Dios. Éxodo 28:36 al 38. 9. Dios reprende a los sacerdotes por ofrecer sacrificios impuros y rechaza sus ofrendas. Nos enseña que el cuidado de las cosas consagradas también implica ofrecer a Dios lo mejor de nosotros, sin descuidar nuestra obediencia y pureza. Malaquías 1:7 y 8. 10. Jesús enseña que aquellos que son fieles en lo poco también serán fieles en lo mucho. Esto nos desafía a ser responsables y diligentes en el cuidado de las cosas consagradas, sin importar su tamaño o aparente importancia. Lucas 4 y 10. Referencias de apoyo. Las siguientes referencias están relacionadas con el tema del cuidado y la reverencia que se debe tener con las cosas consagradas en diferentes contextos bíblicos. Puedes consultar estos versículos para obtener una comprensión más profunda de cómo la Biblia aborda este tema y cómo se exhorta a las personas a mostrar respeto y reverencia hacia las cosas sagradas. Éxodo 3:5,
Éxodo 19:12, Levítico 10:3, Números 4:15, Números 18:1, Deuteronomio 23:21, Josué 7:1, Primera de Samuel 21:6, Primera de Crónicas 15:15, Segunda de Crónicas 29:34, Nehemías 13:9. Ezequiel 44:29, Malaquías 1:12, Marcos 11:16, Hechos 5:3. Primer título. Instrucciones para el traslado de los elementos del santuario. Versículos 7 y 8. Léase, Primera de Crónicas 15:12 al 15, Proverbios 12:1. Comentario, el tema de las instrucciones para el traslado de los elementos del santuario es relevante en la Biblia, ya que muestra la importancia de tratar con cuidado y reverencia los objetos sagrados asociados con la adoración a Dios. En el Antiguo Testamento, encontramos detalladas instrucciones sobre cómo los levitas debían trasladar los elementos sagrados del tabernáculo durante las travesías del pueblo de Israel por el desierto. Estas instrucciones tenían como propósito asegurar la protección y preservación de los objetos consagrados utilizados en el culto a Dios. Las instrucciones incluían cómo debían ser envueltos y cubiertos cada uno de los utensilios, muebles y elementos del santuario antes de su traslado. También se establecían los procedimientos específicos para desmontar, transportar y volver a montar el tabernáculo en cada etapa del viaje. La obediencia a estas instrucciones era fundamental, ya que el incumplimiento podía resultar en la profanación de los objetos sagrados y, como consecuencia, en la desaprobación y el juicio de Dios. Por tanto, se requería que los levitas encargados del traslado fueran diligentes, reverentes y cuidadosos en el cumplimiento de su tarea. Las instrucciones para el traslado de los elementos del santuario nos enseñan sobre la importancia de tratar con cuidado y reverencia las cosas sagradas asociadas con la adoración a Dios. Nos recuerdan la necesidad de seguir las instrucciones divinas con diligencia y obediencia, honrando así la santidad de Dios y mostrando nuestro compromiso con Él. 1. Los levitas debían cubrir los utensilios sagrados del tabernáculo antes de ser transportados. Esto nos enseña la importancia de proteger y preservar las cosas consagradas durante el traslado, Números 4:4 al 6. 2. Se establece que los levitas deben encargarse de desmontar y transportar los objetos sagrados del tabernáculo. Esto muestra la responsabilidad asignada a los levitas para llevar a cabo esta tarea, Números 4:15. 3. Los levitas debían hacer todo el trabajo relacionado con los objetos del santuario bajo la supervisión de Aarón y sus hijos. Esto destaca la importancia de la autoridad y el liderazgo en el cumplimiento de las instrucciones divinas, Números 4:19 y 20. 4. Las instrucciones específicas para el traslado de los utensilios y muebles del tabernáculo. Estas indicaciones muestran la meticulosidad y precisión requeridas en el manejo de las cosas sagradas, Números 4:28 al 33. 5. Se registra el traslado y la dedicación de los utensilios del tabernáculo por parte de los levitas. Esto enfatiza el cuidado y la importancia que se les daba a los objetos consagrados durante su transporte, Números 7:9. 6. Los levitas fueron instruidos para llevar el arca del pacto sobre sus hombros con varas, siguiendo las indicaciones precisas de Dios. Esto muestra la reverencia y la obediencia requeridas en el manejo de los objetos sagrados, Primera de Crónicas 15:12 y 13. 7. El rey David entregó a su hijo Salomón los planos detallados para la construcción del templo, incluyendo las instrucciones para los utensilios y los muebles sagrados. Esto resalta la importancia de seguir las instrucciones divinas en la adoración a Dios. Primera de Crónicas 28:11 y 12. 8. David también proporcionó a Salomón los patrones para los altares del templo, incluyendo las instrucciones precisas para su construcción y uso. Esto muestra la importancia de la exactitud y el respeto en la adoración a Dios, Primera de Crónicas 28:18 y 19. 9. David instruyó a Salomón a seguir las indicaciones precisas del Espíritu de Dios en la construcción del templo. Esto enfatiza la necesidad de la dirección divina y la obediencia en todas las actividades relacionadas con lo sagrado, Primera de Crónicas 28:21. 10. El rey Ezequías envió cartas a todo Israel y Judá, invitando a la celebración de la Pascua según las instrucciones de Dios. Esto destaca la importancia de seguir fielmente las instrucciones divinas en todas las festividades y actos de adoración, Segunda de Crónicas 33. 11. Dios instruye a Moisés a construir el tabernáculo y todos sus utensilios de acuerdo con el modelo y las instrucciones divinas.
Esto muestra la importancia de seguir las directrices precisas de Dios en la construcción y el uso de lo sagrado. Éxodo 25:9. 12. Los hijos de Israel hicieron todo el trabajo del tabernáculo según todas las instrucciones que Dios les había dado. Esto resalta la obediencia y el cuidado que se tuvo al seguir cada detalle en el cumplimiento de las instrucciones divinas. Éxodo 39:32. Más referencias de apoyo. Génesis 1:1. Éxodo 23 al 17, Levítico 19:18, Deuteronomio 6:5, Josué 1:9. Salmos 23:1, Proverbios 3:5 y 6, Isaías 40:31, Mateo 6:33, Lucas 6:31, Juan 3:16. Romanos 8:28, Efesios 2:8 y 9, Filipenses 4:13, Apocalipsis 22:21. Segundo título. Especial cuidado del candelero y utensilios que alumbran el tabernáculo. Versículos 9 y 10. Léase, Filipenses 2:15. Comentario, el tema del especial cuidado del candelero y los utensilios que alumbran el tabernáculo resalta la importancia de la luz en el contexto de la adoración a Dios. En el tabernáculo del Antiguo Testamento, el candelero de oro puro era un elemento clave que proveía luz en el lugar santo. Este candelero, con sus 7 lámparas, simbolizaba la presencia y la iluminación divina en el tabernáculo. Además del candelero, había otros utensilios, como las tenazas y los recipientes de aceite, que también desempeñaban un papel importante en el cuidado y mantenimiento de la luz. El especial cuidado del candelero y los utensilios que alumbraban el tabernáculo tenía como objetivo asegurar que la luz se mantuviera encendida continuamente. Esto simbolizaba la presencia constante de Dios y la necesidad de mantener viva la luz espiritual en la vida del pueblo de Israel. El candelero y los utensilios requerían limpieza regular y abastecimiento de aceite para asegurar su buen funcionamiento. Esto nos enseña que la luz de Dios en nuestras vidas también necesita ser alimentada y cuidada diligentemente. Debemos mantener una relación constante con Dios, permitiendo que su luz brille en nosotros y a través de nosotros. Además, el candelero y los utensilios representan la importancia de ser portadores de la luz en el mundo. Jesús nos llamó a ser la luz del mundo, y debemos cuidar y nutrir esa luz para que brille con claridad y guíe a otros hacia la verdad y la salvación. El especial cuidado del candelero y los utensilios que alumbraban el tabernáculo nos enseña sobre la importancia de mantener viva la luz espiritual en nuestras vidas y en la comunidad de creyentes. Requiere dedicación, limpieza y abastecimiento constante para asegurar que la luz de Dios siga brillando en nosotros y a través de nosotros, guiando a otros hacia Él. 1. La importancia que Dios asignó a la luz en el tabernáculo y su deseo de que se mantuviera correctamente. Éxodo 25:31 al 40. 2. Se establece la responsabilidad de los sacerdotes de mantener encendidas las lámparas del candelero continuamente. Esto resalta el cuidado y la atención que se debía prestar a la luz en el tabernáculo. Levítico 24:1 al 4. 3. Se indica que los sacerdotes debían proveer de aceite puro de oliva para las lámparas del candelero, asegurando así su correcto funcionamiento. Esto muestra la necesidad de abastecer la luz con los recursos adecuados. Éxodo 27:20-21. 4. Se instruye a los levitas a encender las lámparas del candelero y mantenerlas en funcionamiento según las indicaciones divinas. Esto destaca la responsabilidad compartida de cuidar la luz sagrada. Números 8:1 al 4. 5. La elaboración detallada del candelero y sus 7 lámparas según las instrucciones divinas. Esto resalta la importancia de seguir fielmente el diseño y las especificaciones de Dios en la adoración. Éxodo 37:17 al 24. 6. El rey Abías de Judá confronta al rey Jeroboam de Israel y menciona que ellos tienen los candeleros de oro y las lámparas encendidas según las instrucciones de Dios. Esto muestra la diferencia entre seguir las indicaciones divinas y desviarse de ellas. Segunda de Crónicas 13:11. 7. El profeta Zacarías tiene una visión en la que ve un candelero de oro con 7 lámparas y 2 olivos a cada lado que suministran aceite continuamente. Esta visión destaca la importancia de la luz divina en el cumplimiento de la obra de Dios. Zacarías 4:2 y 3. 8. Jesús dice a sus seguidores que ellos son la luz del mundo y los insta a dejar que su luz brille delante de los demás. Esto nos recuerda que como creyentes, debemos cuidar y mantener viva la luz espiritual en nosotros y compartirla con aquellos que nos rodean. Mateo 5:14 al 16.
9. Jesús se identifica a sí mismo como la luz del mundo, aquel que ilumina la oscuridad espiritual. Esto enfatiza la importancia de estar conectados a Jesús, quien es la fuente de la verdadera luz, Juan 8:12. 10. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes a vivir como hijos de luz, evitando las obras infructuosas de las tinieblas. Esto nos desafía a cuidar nuestra vida espiritual y mantenernos alejados de todo lo que apaga o distorsiona la luz divina en nosotros, Efesios 5:8. 11. Pablo anima a los creyentes a ser irreprochables y sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, para que puedan brillar como luminarse en el mundo. Esto nos llama a ser cuidadosos en cómo vivimos y a destacar en medio de un mundo oscuro, Filipenses 2:15. 12. En una visión, el apóstol Juan ve a Jesús entre 7 candeleros de oro y describe su apariencia gloriosa. Esto simboliza la presencia continua de Cristo en medio de su iglesia y su papel como fuente y guardián de la luz espiritual, Apocalipsis 1:12 y 13. Más referencias de apoyo. Éxodo 37:17 al 24, Éxodo 25:31 al 40, Éxodo 27:20-21, Levítico 24:1 al 4, Números 8:1 al 4. Segunda de Crónicas 13:11, Zacarías 4:2 y 3, Mateo 5:14 al 16, Juan 8:12, Efesios 5:8, Filipenses 2:15. Apocalipsis 1:12 y 13, Salmos 119:105, Mateo 6:22 y 23, Juan 12:36. Tercer título. Delicadeza en el altar de Dios. Versículos 11 y 12. Léase, Números 18:5, Primera a los Corintios 3:16 y 17. Comentario. La delicadeza en el altar de Dios es un tema que enfatiza la importancia de mostrar reverencia, respeto y cuidado al acercarnos a la presencia de Dios y participar en los rituales sagrados. El altar de Dios es un lugar de encuentro con lo divino. Es un espacio sagrado donde se realizan ofrendas y sacrificios como expresiones de adoración y comunión con Dios. La delicadeza en el altar implica una actitud de reverencia y respeto hacia lo sagrado, reconociendo la presencia y la santidad de Dios. En el Antiguo Testamento, se establecieron reglas y protocolos específicos para el manejo de las ofrendas y los utensilios utilizados en el altar. Los sacerdotes debían seguir procedimientos precisos y asegurarse de que todo se realizara con sumo cuidado y atención. Esto incluía el uso adecuado de los utensilios, la preparación de los sacrificios y el respeto por los elementos sagrados. La delicadeza en el altar también se extiende al aspecto moral y espiritual de la adoración. Implica la sinceridad de corazón, la pureza de intenciones y la humildad en la presencia de Dios. Significa reconocer que estamos tratando con lo santo y lo trascendente, y responder con gratitud y reverencia. La delicadeza en el altar de Dios implica una actitud de reverencia y respeto hacia lo sagrado. Requiere atención y cuidado en los aspectos prácticos y espirituales de la adoración. Al ser conscientes de la presencia de Dios y su obra redentora en nuestras vidas, debemos acercarnos al altar con humildad, gratitud y una actitud de rendición y obediencia. 1. El caso de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, quienes ofrecieron fuego profano delante del Señor y murieron como resultado. Esta referencia destaca la importancia de la delicadeza en el altar y la necesidad de seguir las instrucciones de Dios con precisión, Levítico 10:1 y 2. 2. Dios advierte a Moisés que nadie debe ofrecer incienso extraño sobre el altar, ya que esto sería considerado como una profanación. Esta referencia resalta la necesidad de mantener la pureza y la integridad en las ofrendas y los rituales del altar. Éxodo 39 y 10. 3. Se establece que solo los sacerdotes levitas designados pueden tocar los utensilios sagrados del altar y trasladarlos. Esto muestra la importancia de la delicadeza y la responsabilidad asignada a aquellos que se acercan al altar de Dios. Números 4:15. 4. Dios ordena a los sacerdotes llevar túnicas sagradas para no incurrir en culpa y morir. Esta referencia enfatiza la necesidad de la pureza y la adecuada vestimenta al acercarse al altar, Éxodo 28:43. 5. Se nos insta a servir a Dios con reverencia y temor, reconociendo que nuestro Dios es un fuego consumidor. Este pasaje nos recuerda la necesidad de acercarnos a Dios con respeto y reverencia en nuestras adoraciones y servicios, Hebreos 12:28 y 29. 6. Los sacerdotes son llamados a ser santos y consagrados al servicio de Dios, evitando contaminarse con lo impuro.
Esta referencia destaca la importancia de mantener una vida de santidad al acercarnos al altar de Dios, Levítico 21, 6 al 8. 7. Se nos enseña a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias y paz en nuestro corazón. Esto nos recuerda la importancia de presentar nuestras oraciones y ofrendas con una actitud de gratitud y confianza en Dios, Filipenses 4, 6 y 7. 8. El salmista pregunta quién podrá subir al monte del Señor y estar en su lugar santo, y establece que aquellos con manos limpias y corazón puro pueden acercarse a Dios. Este pasaje resalta la necesidad de la pureza y la honestidad de corazón en la adoración, Salmo 24, 3 y 4. 9. Se nos describe como piedras vivas que son edificadas en un templo espiritual para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Esto nos desafía a ofrecer nuestras vidas como sacrificio vivo y agradable a Dios, mostrando delicadeza en nuestra entrega. Primera de Pedro 2:5. 10. El profeta Malaquías confronta a los sacerdotes por ofrecer sacrificios despreciados y de mala calidad, en lugar de mostrar reverencia y honra a Dios. Esta referencia nos exhorta a presentar nuestras ofrendas con sinceridad y devoción, Malaquías 1:6 al 8. 11. Jesús enseña que si alguien tiene algo en contra de nosotros, debemos reconciliarnos antes de presentar nuestra ofrenda en el altar. Esto resalta la importancia de la reconciliación y la paz en nuestras relaciones antes de acercarnos a Dios, Mateo 5:23 y 24. 12. El salmista clama a Dios para que acepte sus oraciones como incienso, y el levantar de sus manos como ofrenda de la tarde. Esta referencia muestra cómo nuestras oraciones y adoración pueden ser ofrecidas con delicadeza y reverencia al Señor. Salmo 141:2. Honra, gloria y suprema alabanza a nuestro Dios. Estudio bíblico escrito y exhortado por el administrador de alabanzas IEP. Recuerde escudriñar las Escrituras, profundizar aún más cada título aquí exhortado. Dios le bendiga.